Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo están todas? Muy bien, ¿y ustedes cómo De están? muy buen ánimo. Felices de estar Sí, juntos. ¿ya descansaron? Ay, Después tuvimos un fin de semana, después del fin de semana que tuvimos, chicas. Se necesita un mes para descansar emocionalmente el fin de Sí, semana. sí, nos sí. fue increíble, increíble, estuvo lo máximo. Justo tenían que ir las personas que fueron. Disfrutamos este retiro como nunca. Es lo que te iba a decir, que platicarles un poquito a las personas que nos están viendo, que justo este fin de semana tuvimos nuestro segundo retiro en Cuernavaca. Y nos fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Quieres Así que, platicar? sí, ¿No? no, habla un poquito de cómo empezaste en el retiro. ¿Qué dijiste, Lourdes? ¿De qué hablaste? Ay, pues toda la parte de programaciones del alma, que bueno, me parece que desde ahí, bueno, desde antes, es como el segundo pasito, pero desde ahí venimos con todas nuestras historias, como nuestros papás en toda esta forma que les da toda la emoción del mundo esperarnos, y empiezan a hacer sus vivencias y sus creencias y demás en función de este nuevo ser que van a ser y cómo, sin querer, vamos nosotros permeando un poquito qué es lo que va a pasar con ese bebé que vamos haciendo. Y muchas veces nos damos cuenta que no es lo que nosotros queremos hacer, sino que traemos un montón de cargas puestas por papá y por mamá para convertirnos en el excelentísimo abogado, porque esto es una tradición en la familia, o para cuidar a mis papás cuando sean viejitos, o cuando, y en fin, son cosas que finalmente a lo mejor nunca nos preguntamos y que pues es muy importante tenerlo consciente para saber si estás cómodo y estás a gusto y estás creciendo con lo que estás, con la vida que tienes, o fue algo completamente adjudicado y hasta ahorita quieres darte cuenta de que no es eso, esa historia la que quieres vivir el resto de tu vida. Oye, pero además, ¿quieres darte cuenta? La verdad es que no nos damos cuenta. Sí, Es sí, no, impresionante claro que de que no. repente llegue alguien y te diga, no, pues es que soy la sexta hija de mis padres y tengo toda una vida, una culpa enorme, no me he casado porque ¿quién los va a cuidar? Y cuando le preguntas a esa mamá, no, Lulu, que me encantó, le preguntas, mamá, ¿qué tenías como pensamiento cuando me trajiste a este mundo, no? De entrada, si fue sorpresa, si fui querida, si no fui querida, pero cuando de repente suelta y dice, pensé que eras la última y que tú te ibas a quedar conmigo para cuidarme en la vejez. Y sastres, te vuela la cabeza cuando dices, Santa Madre, por eso tengo culpa, no me casé, te sigo cuidando, porque la intención con la que me trajeron al mundo está en mi ADN. Y saben Así. que yo les voy a decir algo. Yo estaba tan cansada estando allá que me tuve que subir a dormir porque no podía más, porque yo, toda esta historia, escucharla desde el punto en el que estoy haciendo vida ahorita, o sea, no estoy viendo la información de chin cómo la regué, sino chin cómo la puedo regar. Entonces, la carga está, o sea, ayer en la noche le decía a Gabriel, tengo que ver cómo, Gabriel, mi marido, para los que nos escuchan, tengo que ver cómo resuelvo el sentir emociones sin culpa, porque no las voy a guardar, guardármelas No, no me trae nada bueno, pero no quiero sentirlas y que sea el hijo de un embarazo tal o que sea tal, o sea, tengo que buscar más bien la receta de cuál es el hijo que fue feliz y esa, ahí me tengo que llevar mis emociones, dije, porque sí es muy cañón cómo lo ves, o sea, no nada más son libros que dices, si la mamá vivió tales emociones, el hijo será, es que lo vemos, o sea, no hay más prueba. Mucha gente siempre me pregunta sobre cómo vemos esto a través de la ciencia y es que yo no necesito tantísima evidencia porque lo vemos, o sea, en entrada lo vivo y en segunda es de manual. Hay comportamientos de personas que son de manual, que las ves tal cual porque como se vivieron los embarazos, se vive la vida. exacto. Y además te voy a decir qué te pasó, Fer. Obviamente estás embarazadísima, felizmente embarazada. Y como los síntomas de María Fernanda han sido muy fuertes, entonces el poder hablar y decirle a ese bebé,
esto es mío, no es tuyo, esto que siento de miedo es mío, no es tuyo. Me parece maravilloso que tengas la Pero conciencia es del... que de los síntomas. ¿Eh? De la columna, de que cómo la forma en la que van a nacer, con la forma en la que nacemos, para toda nuestra audiencia, la forma en la que nacemos implica muchísimo. Las expertas aquí son ellas dos de ese tema específicamente, eso no soy yo, pero la forma en la que cómo venimos al mundo nos dice mucho de nuestra personalidad, si es cesárea, si no es cesárea, y son cosas que no necesariamente es un equipo bueno y un equipo malo, como escuchaba un podcast hace unos días de Seis de Copas diciendo, tú no vas en la calle diciendo, ah, ese niño fue cesárea, velo, o sea, no es algo que se te vea, Oh, pero sí es un tema de comportamientos y cómo vas generando tu personalidad. Entonces, incluso ese tema que mi beba va a tener que ser cesárea, ¿cómo lo puedo platicar con ella ahorita? Ayer en la noche, Gabriel, estábamos bromeando y me decía, vas a tener que explicarle que un día, sin que ella esté lista todavía, van a llegar unas manitas y la van a sacar y se la van a pasar a papá. Y le dije, sí, sí le Pero vamos a fíjate, platicar. aunque no sea ni lo sepas ni nada por el estilo, tú como mamá, esa es una información muy importante porque mi único hijo nació por cesárea. Y muchas de las características de eso, claro que las tiene. O sea, tengo que empujarlo muchísimo a que concrete las cosas. El hecho de saberlo y saberlo él te hace crear una conciencia y un compromiso diferente. ¿Para qué? Pues para alivianar un poquito el camino, ¿no? O sea, que no tengas obvio. tú como mamá estarle resolviendo y al mismo tiempo él decir, hombre, siempre me lo resuelven absolutamente las cosas, ¿no? La verdad es que me parece, bueno, esa información a mí me vuela la cabeza, ¿qué te puedo yo decir? Pero Mm, luego el poder hacer y quitar todas estas cargas a través de colorear un mandala, me pareció, ¿qué tal les quedaron? no, hombre, increíble, la verdad, los colores tienen una vibración y entonces ahí también te dice por qué utilicé determinado color. Pero oye, Así. antes no me quiero saltar esto, lo quiero decir. Después de que Lourdes habla de esta programación del alma, ahí es cuando te das cuenta por qué tengo el apego que tengo a las Así cosas. es. Así Y es. estos cuatro apegos, que son importantísimos, empiezo a entender cuando alguien es seguro o cuando alguien es evitativo o cuando alguien tiene un trama y es totalmente desorganizado. Vaya, vamos hablando de esto, que es lo que me va a traer a mi vida determinado como soy, por apego, por cómo viví mi infancia. Que eso está impresionante, ¿no, Lulu? También es darme cuenta que hoy puedo cambiar. Sí, 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 Ahora sí que como la definitivamente. canción, mamacita, pero hoy También a puedo. vivir con mucha empatía, porque te das cuenta que todos venimos en un viaje diferentísimo por las razones que no vamos a alcanzar a entender y que no vamos a conocer nosotros, que son más personales. Entonces, con mucha empatía y con mucha paciencia a los demás. O sea, yo me regresé pensando si hay que tenerle paciencia a la gente porque no sabemos qué apegos tienen, ni por qué razones, y no me toca a mí resolvérselo ni No, no, clavarme, y no todo el darle. mundo procesamos la información de la misma manera. O sea, yo creo que es todo esto, todo lo que te llevas en cada retiro tiene que caer, tiene que acomodarse y tienes tú que ir viendo en dónde va checando en todo tu acomodamiento cognitivo para poder tú empezar a cambiar, empezar a saber, empezar pues a crecer o no, ¿no? Eso es un trabajo muy personal, muy Sí, personal. porque incluso si no, también habla de un montón de cosas. Y bueno, en este caso sí llegaron un par de personas más escépticas que de lo que sería nuestra afluencia normal y salieron fascinadas, convivieron, hicieron las dinámicas, la verdad, no hay a quien no le impacte. Como siempre, como dijimos desde el primero, lo peor que puede pasar es que te regreses a tu casa y digas, bueno, no es para mí. Y el mejor escenario es el de todas, que salimos siempre felices de haber coincidido porque te das cuenta que es coincidencia, que no fue raro, que justo tenía que ser ahorita. Esa meditación que hicimos en agua estuvo divina. Yo no entré al agua, estoy segura que haber entrado hubiera estado todavía más impactante, pero ver desde afuera, yo le decía a la gente, es que yo las veo con paz. O sea, cómo se soltaba. Y obviamente quien está en este camino de mejorar tiene apegos y los reconoce, porque nadie llegamos aquí por casualidad, o sea, hay algo que queremos soltar. Entonces, ver la tranquilidad en el agua
a mí me gustó muchísimo verlas totalmente sueltas, escuchando. Es muy Es ir bonito. haciendo un pasito hacia atrás en el agua hasta llegar al útero materno y de ahí poder sentir o resignificar el como yo creo que vine al mundo o sé ya que vine al mundo, ¿no? Es también esta manera hermosísima de ver que en mí hoy puedo cambiar el sentir, porque eso es lo cuántico que tenemos nosotros hoy. El poder, si yo sé que vine con un rechazo, pero yo también estoy en mi poder de decir, yo me sentí en el vientre materno hoy por medio de una meditación, que yo no me rechazo. Y ya con eso cambio mi vida. Híjole, la verdad es increíble. Sí, sí hubo muchos momentos muy, muy bonitos. La verdad, Lulu, estuvimos Sí, muy contentas, la gente hermosa, abierta a recibir lo que estábamos haciendo. ¿Qué tal el árbol Es de lo esa que iba a no, no, decir. no, deja el árbol, primero antes del árbol, o sea, el aguacerazo que cayó como una Queríamos manera limpiarnos, ¿no? simbólica de limpiarnos, estuvo increíble. Los Y la- cuencos de Bon. sí, No, bueno, hermosísimo. Es, Nunca había visto los cuencos, la tira que usó sobre los cuencos, no sé cómo se llama, qué no, yo maravilla. tampoco. La resonancia cuando impactante. la creación de los cuencos de abajo. No, no, no. Una belleza. Enseñaron a tocar el cuenco también. Bueno, a que sonara, porque de eso a A tocarlo. vibrarlo. Sí, Este, Hermoso. y y bueno, el y árbol, extra, comimos delicioso. sí, y encontramos un árbol, pero hay que platicarles. No. Encontramos un árbol en el jardín que era una belleza, justamente de todo lo que estábamos hablando de, pues de nuestro árbol, ¿no? Que todos son historias muchas veces repetidas, pero que venimos siempre abrazados de alguien más arriba, ¿no? Papá, mamá, y así Que sucesivamente. para la gente que nos escucha, este árbol no es como que ahí encontramos un árbol y no, no, haz de cuenta No. que pagamos una La, botarga porque fuera con esas características específicas y era un actor pagado el árbol, porque hablábamos de quién te tiene que apapachar en el crecimiento y entonces al árbol le salían ramas que iban creciendo de donde iban saliendo los hijos. Una cosa impresionante de cómo cómo... abrazaban Sí, ¿no? Cómo se abrazaba todo por detrás. Es que Sí, es sí, sí. y entonces dos ramonas enormes abrazaban completas las pequeñas, o sea, el árbol de veras parecía actor pagado que ah, concordara con todo lo que habíamos estado platicando. Fue impresionante ver el árbol, que aparte siempre tenía una mariposa blanca ah, preciosa. Sí, revoloteando por ahí. Y Sí. fíjate que lo platicábamos, ¿no? Que cuando mi papá se fue en el hospital, acomodó las manos de todos mis hermanos y mi mamá, él las acomodó, porque si las poníamos así, las quitaba y las volvía a acomodar. Hagan de cuenta que era la representación de eso. O sea, la mano, pero yo quiero que vaya esta. Entonces, y finalmente todos unidos, porque bueno, el darte la mano, pues te une tu alma, une tu corazón, une tu energía. ¿No? ah, estuvo increíble, Increíble. increíble. Y viene el próximo. Sí, de ¿Cuándo, hecho, Moni? Viene el también próximo el 28 de noviembre. entre la edición uno y 2 nos tardamos un año en organizar y entre la 2 y la 3 nos tardamos mes y medio. Entonces, vamos del Que 28 al 30 de noviembre. Ahorita ahorita la fecha que estoy subiendo esto, no sé para cuándo el día que esté arriba, se sube bastante antes del 30, pero igual hay inscripciones abiertas. Entonces, pues nada, ojalá que se nos venda rápido y que para cuando escuchen esto ya no haya nada para generar el cuarto, pero si no, ojalá que nos puedan va a acompañar todos. estar abierto a la gente, es muy poca la gente que puede quedarse a dormir, pero va a estar abierta para la gente de Cuernavaca que nos esté oyendo, donde pueden llegar, tomar la clase y regresar al día siguiente. Entonces, la Sí, verdad vale la pena, exactamente, vale es la pena. en Tezoyuca, Morelos. Este es Y Oyuca, perdón, ¿no? efectivamente, la invitación con estancia es muy poco el cupo limitado. El cupo es limitado, pero sin estancia, mucha gente puede Ir y escribirnos venir, y ir y venir, sí. ir y venir. Pues fue un gustazo verlas otra vez, niñas. Ay, igualmente, que tengan un día excelente, Igual, que igual. todo salga bonito, que todo salga bien, que todo fluya. Mil besos a todas. ¡Mua! A los que nos están viendo. Adiós. Bonito día. Bye, Chao. bye.